que los evolucionistas han creado la teoría, en este caso Charles Darwin, que hemos venido de un primate. El tema central de esta exposición es que se va a batallar por las almas de muchos hombres, porque de los pensamientos de esos hombres va a depender que ellos puedan ir al infierno o al cielo, porque estos dos puntos hacen que el ser humano tenga un pensamiento acerca de la realidad de su mundo, de este mundo. El creacionismo nos dice que el mundo era perfecto, pero Adán y Eva pecó y mandó a Noé. Estableció un pacto con Noé de que él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras iban a salvarse. Pero también que nos dice que en Génesis capítulo 3, verso 15 dice que va a levantar una simiente, y ese era Jesucristo, que vino a morir y dar su vida. Y lo importante es que no solamente ha muerto, sino que ha resucitado. Y nuestro mensaje es uno: la creación, la caída y la redención. Sin embargo, los evolucionistas entienden totalmente, malinterpretan las cosas que los que creemos en la creación decimos. Ellos tratan de oír con oídos evolucionistas, que por más que tú les digas acerca de que Dios creó la tierra, siempre van a imponer su punto de vista. Muchas veces, a mí me ha pasado, cuando yo estudiaba en la academia, el filósofo, el profesor que era de filosofía, decía que tenemos que respetar las ideas de todos. Pero lo que se veía de este profesor era que explicaba todo acerca del evolucionismo de tal manera que influenciaba todas las mentes de mis compañeros. Y los que eran católicos al final llegaron a ser ateos. Se dejaron influenciar porque no tenían fundamentada su fe en Jesucristo. Y yo también estaba entre ahí titubeando, porque recién estaba empezando a conocer la palabra de Dios. Entonces vemos que decían, por ejemplo, yo escuchaba que decían, sus opiniones, ustedes tienen que respetar las opiniones de los demás, tienen que ser tolerantes. Pero cuando yo hablaba, nadie respetaba mi opinión. Decían que, entonces yo no estoy respetando las opiniones de los demás, porque yo estaba dando mi opinión, pero nadie respetaba la mía, de que yo sí creía en Jesucristo. Vemos que para ellos su tolerancia es porque les conviene nada más. El mensaje de ellos es que el mundo de hoy es un mundo de lucha y muerte, y ha sido así por millones de años. Todo está en la supervivencia del hombre. El más apto es el que gana. El creacionismo basa su comprensión en un libro, que es la palabra de Dios. En un libro que afirma ser palabra de uno, de Dios, del Dios Trino, que estaba allí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vio Dios. Y así, vio Dios que todo era bueno. Lo importante es que esa persona que es Dios, vio, y no solamente vio, sino que dijo lo que ha pasado en el tiempo pasado, lo que está pasando ahora y lo que va a pasar. La Biblia es el libro que explica la historia del pasado, la historia del presente y la historia del futuro. En cambio, los evolucionistas basan su comprensión en palabras de hombres falibles. ¿Qué es falible? ¿Alguien me podría decir? Pueden fallar. Exacto. De hombres que pueden fallar, porque ellos crean una teoría y después pasan años y dicen que es esta teoría. Y van cambiando su manera de pensar. Y no afirman ser omniscientes. Ellos dicen que fue hace 1000
millones y millones de años y no llegaron a ver lo que realmente sucedió, solamente afirman eso. Y a veces nos toman a nosotros como religiosos, de que nosotros tenemos fe y ellos no tienen fe, pero ellos creen en la evolución, porque ellos tienen demasiada fe más que nosotros. ¿Por qué? Porque hay que tener demasiada fe para creer, que el mundo fue creado fue hecho hace millones y millones de años. En cambio nosotros creemos que Dios creó el mundo, creó el planeta Tierra. El punto importante es que la teoría de la evolución simplemente llega a ser una teoría, pero hoy en día científicos, filósofos han hecho creer a tantos jóvenes que la evolución es una ciencia, cuando no es así. Porque se dice que para hacer que una teoría se vuelva en ciencia, tiene que haber recolección de datos, observación y experimentación. Sin embargo, en la teoría de la evolución no hay un observador, nadie vio qué sucedió tiempos atrás. En cambio, hubo alguien que vio. ¿Quién fue? Dios. Así es que el creacionismo realmente es una ciencia porque explica cómo fue creado nuestro planeta Tierra. Según, por ejemplo, en las redes sociales, tomaron un spot o una imagen de los hombres famosos llamados, lo pusieron ateístas. El primer hombre fue llamado Abraham Lincoln. ¿Pero qué se dice de él? Él dijo, le consideraron ateo, y él dijo, sé que el Señor siempre está de nuestro lado y del lado de lo correcto, dice, pero es mi constante ansiedad y oración. ¿Cómo que él fue un ateo? Y esta nación y yo deberíamos estar del lado del Señor. Y le consideran un ateo. ¿Realmente será un ateo? El otro hombre se llamaba Carl Adams. Él sí reconocía que Dios existe. El otro personaje que le consideraron como ateo es Benjamin Franklin. ¿Qué dijo él? Dios gobierna los asuntos de los hombres. ¿Qué quiere decir? Que también aceptaba la existencia de Dios. Y Albert Einstein fue otro personaje que rechazó la Biblia, pero nunca dijo que era ateo. Él decía que Dios existe y explicaba que toda la uniformidad del cosmos era tan ordenado que su limitada inteligencia no podía comprenderlo todo. Y todavía es que dice, me hacen enojar mucho cuando me dicen que tengo que hablar que Dios no existe. Pero él decía que no era ateo. Y el otro personaje que se sabe que es Richard Darwin. Él dijo que yo nunca he sido ateo. Así que de los hombres famosos del póster, el único ateo fue Ernest Hemingway. De acuerdo a su biógrafo, allá por 1961, cargó la escopeta Voz calibre 12, pero puso el extremo del cañón en su boca y se voló los sesos. Ese es ateo, el único ateo que existe. Podemos ver que todos estos dos puntos de vista se están afectando, pero ¿qué nos puede mostrar? ¿Cómo podemos ver quién de los dos es verdadero? Vamos a ver los frutos que nos dan estos dos puntos de vista. Los frutos. El
hecho leyes, han establecido leyes conforme a los mandamientos de Dios, a los 10 mandamientos. Pero como dicen, no, ¿por qué creer en Dios? ¿Quién dijo eso? Los científicos han hecho creer que en la ciencia no tiene nada que ver la religión. Sin embargo, a través de esos disque nuevos conocimientos, es normal ya aprobar el aborto. El mundo de hoy en día, el evolucionismo dice, en una parte de la teoría de la evolución por Charles Darwin, dice que la mejor raza es la raza blanca. ¿Qué nos está invitando? Hacia el racismo. Y lo peor es que se burlan de Dios. ¿Y cómo es que la gente puede cambiar su posición al aceptar a Jesucristo? Las personas van a cambiar su punto de vista cuando leen la palabra, pero quiero llegar a este punto de que nosotros como cristianos y como docentes tenemos que hablarle a los niños y a los adolescentes también desde el punto del creacionismo. Porque si uno le habla precisamente de que Dios es amor y Dios es amor, pero tú no tienes fundamentos científicos junto con la Biblia de que realmente todo fue creado por Dios, no vas a llegar a tu alumno. Porque lo que el niño y el adolescente quiere es descubrir algo novedoso, algo innovador, pero si tú le das realmente esa manera de explicar acerca del creacionismo, porque los evolucionistas han hablado a todos los adolescentes, a niños en las escuelas, de que el Génesis no existe, que eso fue algo simbólico nada más. Pero nosotros tenemos que decirles que el Génesis es algo literal y que realmente fue creado por Dios con bases científicas. También, quien interviene en esto es el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder hablar acerca de este tema, para que sea el Espíritu Santo quien obre cuando nosotros hablamos a los niños, porque dice que Él convence de pecado, convence de juicio, ¿verdad? En conclusión, el tema del creacionismo, evolucionismo, realmente es que Dios, ¿existe Dios? ¿Es Dios el creador? Ese es el punto que se preguntan la mayoría de las personas y por el cual este tema está maquinando la mente de las personas de poder escoger o optar por uno de estas dos ideas. Y este es el punto fundamental. Tenemos que luchar porque esta es una guerra espiritual acerca del evolucionismo y del creacionismo. Tenemos que rescatar a las almas. ¿Bien? Dios les bendiga. La ventana del tren, ¿no? Corre una nadita y el señor se pregunta, ¿pero qué vas a hacer? Abra nomás usted, le dice. Y le abre la ventana y la anciana empezó a sembrar todo ese desierto, de todas las semillitas que ella sembraba. Y en eso pasó ya un buen tiempo, el señor como que
flores. A medida que iba avanzando el tren, veía distintas flores de distintos colores. Y este señor, muy elegante, él dice que de verdad se dijo a sí mismo que esta mujer tenía la razón, esta anciana tenía la razón. Y desde ese día él empezó a sembrar todos sus desiertos. Todos los desiertos empezó a sembrar. Bueno, para mí vamos a hablar, retroceder por favor, la importancia de las plantas. Ese es el tema. Retrocederlo para que lo vean. No, el siguiente. Ya está. La importancia de las plantas. ¿Por qué son importantes las plantas? En este caso, la definición, vamos a verlo, por favor, retrocederlo. ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivos. Las plantas son seres vivos que tienen vida. No solamente son seres vivos que se producen, o sea, se produce su propia alimentación a través de los rayos del sol, que es a través de la fotosíntesis, ¿no? Nosotros lo hemos estudiado, pero en por ejemplo, siga el cuadro que sigue. Vamos a ver las partes de la planta. Dice que tienen hojas, flor, frutos, tallo y raíz. Siga la que vamos a ver también. Por ejemplo, hay tipos de plantas. Planta anual, o sea, planta anual, ¿a qué se refiere? Que por decir, cuando yo siembro mi maíz, voy a cosechar a 6, 7, 8 meses. Ese es el periodo anual, ¿no? Por ejemplo, el maíz, la papa, la yuca, ¿no? Toma un periodo de la cosecha, ¿no? Hay otro tipo de planta aromática. Son las plantas que se disecan las hojas y que en la actualidad se exporta esas hojas, ¿no? También tenemos la planta brújula. ¿Qué es la planta brújula? Es una planta que cuando sale el sol por este lado, la planta, su hoja gira a este lado. Y si el sol va avanzando al centro, se gira para acá el sol, también la planta gira hacia acá. Por eso es que le dicen planta brújula. La planta carnívora, o sea, no solamente carne humana, sino, por ejemplo, son ratones, insectos, etc. Hay, en el caso de la planta carnívora. Planta de interior. Hay solamente plantas que lo usan regularmente en las oficinas. Usted ha visto, por ejemplo, va a un hotel, en la entrada hay un tipo de planta y todo verde. En el hotel, una vez fuimos al hotel acá que está en Larcomar, es muy hermoso y está decorado de puras plantas y son plantas de interior, ¿no? En el caso, por ejemplo, plantas de invernadero, por ejemplo, en este caso, profundicé un poquito más el tema, dice, por ejemplo, una planta tropical se seca cuando se traslada por ejemplo, a una parte donde hay hielo bastante, por decir a Cerro de Pasco, de Iquitos se traslada a Cerro de Pasco, se muere esa planta, tengo que caler. Dice que tengo que entrarlo con un aire acondicionado, pero que lo caliente esa planta para que pueda vivir. Esa es la planta invernadero. La planta fétida, yo lo entendía de que, por ejemplo, el excremento es fétido, ¿no? Pero yo lo entendía así, pero cuando investigué, esta planta fétida dice que es una planta que despide su olor. Despide su olor, o sea, aromática. Usted ha pasado por un lugar y se encuentra y huele como, ¿no? Como que alguien hubiese rociado su colonia, pero no, esa es la planta, ¿no? Por eso es la planta fétida. Planta medicinal, que todos conocemos, la hierbabuena, conocemos por ejemplo, el eucalipto, la manzanilla, bastantes tipos, etc. Planta ruderal. Planta ruderal, por ejemplo, la planta ruderal regularmente, casi no me recordaría, la verdad. En el caso de la planta trepadora, por ejemplo, tenemos la lata, es una planta que trepa,
por ejemplo, el porpuro, el bijuco se trepa a grandes árboles en el Amazonas. Por ejemplo, tenemos la granadilla, son plantas trepadoras. Esos son los tipos. Pase al siguiente. Acá vamos a ver, por ejemplo, la importancia. Dice, nosotros liberamos dióxido de carbono y ellas nos transmiten el óxido. Por ejemplo, en el caso de todas las plantas, son alimentos para nosotros. Por ejemplo, ahí está las habas, las alberjas, son plantas, ¿no? Nosotros lo vemos el fruto, pero la mayoría son nuestros alimentos. En el caso de los frutos también, ¿no? Sigamos, dice, son medicinales. Todos los tipos de medicinas que hay también son medicinales. Siga. También, por ejemplo, nos dan energía. O sea, los troncos del eucalipto usan como energía, retroceda por favor, se usa como leña en este caso, ¿no? Se usa como leña, a eso se refiere que nos dan energía. Son materiales naturales. Por ejemplo, hay casas hechas en madera, ya sea, por ejemplo, hay casas hechas en el material de en carpintería, hacen regularmente casas de madera. Hay de distintas maneras se puede usar. Por ejemplo, también son lugares para vivir. Acá dice que se encuentran, por ejemplo, en este árbol se hizo un estudio de 30, dice que en las noches albergan 30 tipos de aves, acá en esta planta. Y luego cerca un sinnúmero de insectos, solamente un árbol, ¿no? Un árbol, 30, y también cerca de 60 a 70 tipos de mariposas, pero nocturnas, ¿no? Se albergan acá. Por eso hay que cuidar los árboles. Sigamos. También dice contribuye para la prestación del suelo, ¿no? Para la preservación del suelo. Y bueno, una conclusión, la creación de Dios, por eso tenemos, dice, el deber de cuidar. Siga. Bueno, acá lo comparé con un texto bíblico. Entendemos la importancia de las plantas, nos ayudan a ser respetuosos con nuestro entorno y sobrevivir como una especie, a crear el mejor mundo y lograr crear una civilización que sea justa y equilibrada. Lo comparé con el verso Génesis, capítulo 1, versículo 11. Después que dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Gracias.